En determinados momentos de la vida, uno llega a comprender que aquello en lo que depositaba su confianza, ya sea la familia, los principios éticos o incluso la propia esencia, puede desvanecerse de manera abrupta. Lo más aterrador es la duda acerca de tus verdaderos deseos de terminar con todo. Jamás imaginé que me vería inmersa en una situación tan desordenada como esa, siendo yo, Lucía Morales. No obstante, ese día, en mi pequeño apartamento en las afueras de Madrid, todo comenzó a cambiar y no podía prever que un grito repentino y el sonido de una puerta cerrándose me llevarían por un camino del que aún no me atrevo a retroceder la mirada. Aún recuerdo claramente esa mañana. Los rayos solares se filtraban por las finas cortinas beige de mi habitación, formando suaves rayas de luz que se proyectaban en el suelo de madera antigua, testigo del paso del tiempo. Estaba en mi pequeño escritorio, con un bolígrafo azul en la mano, repasando textos de libros de psicología mientras me preparaba para un examen en la Universidad Complutense. Mi cabello largo y rizado, de color marrón, caía suavemente sobre mis hombros. Durante mi jornada laboral, me veía obligado a apartar constantemente los cabellos que caían sobre mi rostro para poder mantener la concentración. Sobre la mesa había un caos de papeles, notas sobre el comportamiento de las personas, una taza de café frío desde temprano y el collar de plata que mi madre me regaló en mi 20º cumpleaños, una joya que siempre llevaba como un amuleto de buena suerte. Gozaba de los pequeños detalles del día a día. Aunque mi madre criticaba constantemente su apariencia deteriorada, yo continuaba usando a diario los tenis blancos de lona con las puntas desgastadas que me acompañaron durante mis años universitarios. Cada mañana, al partir rumbo a su empleo, mi tía Marta dejaba una delicada fragancia en el pasillo. Desde el balcón, podía escuchar el canto alegre de los gorriones, a quienes me encantaba observar mientras disfrutaban de la animación de las calles de Madrid los sábados y domingos. Esas eran las causas que me otorgaban calma, que me ofrecían la impresión de que la vida seguía un esquema familiar. Planeaba seguir mi rutina diaria, asistir a la universidad y participar en una clase sobre el análisis psicológico de criminales. Tal vez me dirija a la biblioteca para solicitar algunos libros prestados y luego regrese a casa para cocinar una cena sencilla. Tal vez disfrutar de una exquisita tortilla de patatas, una preparación que aprendí de mi tía Marta. Inmediatamente después de atar los cordones de mis zapatos, me levanté de la silla al escuchar un grito penetrante que cortaba el silencio en la sala de estar. La tía Marta expresó con enojo y desesperación a Javier su frustración por no ser comprendida. La respuesta de mi tío Javier fue seria y fría, poniendo en duda la falta de información importante en mis expresiones. Mantuve la posición inmóvil, agarrando firmemente los cordones, percibiendo los latidos acelerados de mi corazón en mi pecho. Un sonido potente resonó. Con un estruendo ensordecedor, el portón principal se cerró, provocando una vibración que llegó hasta mis pies descalzos. Rápidamente salí de la habitación y bajé por las escaleras de madera, las cuales producían un chirrido con cada paso que daba. Cuando llegué, vi a mi tía Marta en la entrada, con las llaves del coche en una mano y un abrigo de pana arrugado sobre sus hombros. Su rostro mostraba un tono rojizo, sus labios apretados en una expresión firme, y sus ojos, aquellos ojos de color avellana que solían ser amigables, ahora brillaban con lágrimas, no de tristeza, sino de una furia hasta entonces desconocida. Pregunté en voz baja a mi tía cuál era su destino, apenas audible debido al bochornoso calor que dificultaba mi respiración. Sin mirarme, solo susurró en voz baja: Lucía, por favor, necesito respirar, ya no aguanto más. Antes de tener la oportunidad de añadir algo, se fue. El motor del coche resonó en el patio, acompañado por el crujido de las ruedas al deslizarse por el suelo, hasta que el ruido se desvaneció a lo lejos. Estuve en ese sitio, solo en el pasillo vacío, con las manos quietas a los lados, sintiendo que todo a mi alrededor se deshacía sin motivo evidente. Giré la cabeza con calma y me encaminé hacia la cocina. Javier, mi tío, estaba allí, en completo silencio, como si fuera una sombra. A pesar de no ser mi padre biológico y de nunca haberlo llamado papá, él había formado parte de nuestra familia desde mi infancia, luego de la muerte de mi madre y la llegada de mi tía Marta. Era una persona alta, con un cabello oscuro con reflejos plateados y unas manos ásperas por su trabajo en un taller mecánico.
Siempre mantuvo cierta distancia conmigo, desempeñando un papel más de guía que de miembro cercano de la familia. Con voz temblorosa le expresé a Javier mientras sus ojos oscuros y profundos se fijaban en mí. No se mostraba ni enfado ni tristeza, sino una emoción sin reconocer. Tal vez se trate de cansancio o un leve respiro. Manifestó que Lucía volvería, dado que es algo que suele ocurrir, aunque su tono reflejaba apatía, como si no tuviera fe en sus palabras. Acepté, no porque estuviera seguro, sino porque me encontraba desorientado sin saber qué hacer a continuación. Desde ese momento, la esencia del hogar se desvaneció y yo ya no era la Lucía que solía ser. Tras la marcha de mi tía Marta, la vivienda experimentó una sensación extraña, como si su presencia se hubiera desvanecido. Las risas de mi tía al disfrutar de programas humorísticos en la televisión, las pequeñas discusiones entre ella y mi tío Javier sobre quien olvidó apagar la luz, el tintineo de los platos al chocar durante nuestra reunión familiar para cenar. La presencia que antes llenaba el lugar desapareció por completo, dejando un silencio abrumador que me generaba ansiedad al cruzar la puerta. Intenté llenar ese vacío con mi compromiso hacia mis estudios. Todas las mañanas, me encaminaba hacia la universidad y me sentaba en el frío salón de clases de la Complutense, donde tomaba notas sobre cómo opera la mente humana en situaciones de estrés. Me encantaba esa asignatura. Sentía un control total al entender a los demás, lo que me permitía también entenderme a mí misma. No obstante, al volver a su hogar al final del día, la realidad se hacía presente de forma inevitable. En la residencia, mi tío Javier y yo éramos los solitarios residentes, dos extraños destinados a compartir el mismo espacio. Mi tío Javier se encontraba en ese sitio, como una figura silenciosa moviéndose de un lado a otro entre las habitaciones. Antes, no solía prestarle demasiada atención. Desde mi punto de vista, él se mostraba como una persona formal y discreta, entregado por entero a sus tareas en el taller de coches. Rara vez iniciaba diálogos que fueran más allá de indagar acerca de cómo le había ido en la universidad. ¿Ya has ingerido comida? No obstante, a partir de la ausencia de mi tía Marta, empecé a notar detalles delicados sobre él. Al finalizar su día de trabajo, pasaba la mano por su melena hacia atrás, mostrando el rastro de sudor que bajaba por su frente. Mientras sujetaba un recipiente con agua, se podía apreciar la aspereza de sus manos, evidenciando callos que contaban extensas horas trabajando con equipos industriales. Con la mirada perdida en sus ojos, se encontraba solo en la habitación, como si estuviera sumergido en un mundo al que nunca podría acceder. Al volver a mi hogar después de un día agotador en la universidad, mis pies sufrían molestias debido a haber estado parado durante mucho tiempo en una clase práctica de observación de comportamiento. Cuando fui a la cocina para tomar un vaso de agua, vi a mi tío Javier sentado bajo la luz tenue de la lámpara en la pared. Justo frente a él estaba una vieja caja de madera, con la tapa abierta y llena de fotos y varios objetos pequeños, un brazalete confeccionado con tela y una tarjeta postal de tono amarillo. Interrogué con delicadeza, mostrando temor de interrumpir la tranquilidad. Levantó la vista y entrecerró los ojos levemente, como si lo hubieran sacado de sus pensamientos profundos. Mientras acariciaba una foto antigua de su tía Marta, respondió. En la foto, mi tía mostraba una sonrisa radiante bajo la brillante luz del sol que iluminaba su rostro y hacía resaltar su cabello rubio y corto. Sus ojos resplandecían como en un día de verano. Marta, una joven despreocupada, tenía recuerdos difusos. Antes de que las marcas del tiempo y el cansancio se hicieran notar en su rostro, le pregunté si se veía feliz, sin pensarlo mucho, solo para romper el silencio. De sus labios brotó una risa corta, sin alegría y con un toque de tristeza. Con el transcurrir del tiempo, Lucía, todos pasamos por transformaciones y tú no escaparás a ello. Al mirarlo detenidamente, noté por primera vez una pequeña señal en su frente, escondida debajo de su cabello oscuro. Surge en mí la duda sobre mis raíces. ¿Hubo algún contratiempo en el taller? ¿Podrías compartir con nosotros una historia del pasado que nunca antes hayas contado? En ese instante, de repente, levantó la mano y delicadamente apartó un trozo de cabello de mi frente. Llevó a cabo la acción con suavidad y espontaneidad, como si fuera algo habitual en su rutina. No obstante, al sentir el contacto de sus dedos en mi piel,
experimenté una sensación extraña y reconfortante que se extendió por todo mi cuerpo, haciendo que me detuviera de inmediato. Retrocede un poco, sin llamar la atención, pero lo suficiente para romper ese momento. Mi corazón latía más rápido, sin entender por qué un gesto tan sencillo me perturbaba de esa forma. Con tono rudo, le aconsejó que se relajara porque la hora estaba avanzada. Tras apartar la mirada, como si hubiera notado algo incorrecto también. Asentí con la cabeza y subí rápidamente las escaleras, con la sensación persistente del contacto de su mano en mi piel como un recuerdo vivo. Nuestra conexión sufrió un cambio radical. Las fugaces miradas se extendían por un breve momento más, como si ambos intentáramos descifrar los pensamientos del otro. Los roces accidentales al entregarle un vaso de agua o al coincidir en la cocina mientras preparan una cena sencilla. Durante nuestras conversaciones cortas, a veces tocábamos temas subyacentes, como cuando hablábamos sobre la universidad y yo ampliaba mis respuestas para mantener tu interés un poco más. Consideraba en mi interior que todo surgía de mi propia imaginación, exagerando cada aspecto a causa de la soledad que experimentaba tras la partida de mi tía. No obstante, la situación tomó un rumbo inesperado durante una tarde. Acababa de regresar de entrenar, empapada de sudor y con dolores en la pierna derecha a causa de la intensidad del ejercicio en la cuesta cerca del Parque Retiro. Disfrutaba corriendo, pues me ayudaba a despejar la mente de los pensamientos caóticos. No obstante, en ese momento me había excedido. Javier, colega. Desde que crucé la puerta, las palabras salieron de mi boca con un tono de preocupación, tratando de disimular mi dolor. Al salir de la habitación, mostró inquietud al ver mi cojera al llegar, sujetando mi pierna con su mano. Preguntó sobre lo ocurrido con un tono serio que reflejaba su inquietud. En la competencia de ese día, ahora siento molestias en la pierna, señaló el sofá con determinación. Siéntate, por favor. Por indicaciones recibidas, me abstuve de sentarme debido a que la molestia se extendía hasta la parte baja de la espalda. Dobló las rodillas frente a mí en silencio y con suavidad elevó la parte inferior de mi pantalón hasta la altura de la rodilla. Al percibir el roce de sus manos en mi piel, ásperas pero reconfortantes, sentí un escalofrío a pesar de mi intento por conservar la calma. ¿Te incomoda aquí?, preguntó mientras presionaba suavemente la zona hinchada de mi pierna. Asentí con un gesto de aprobación, contestando con voz calmada. Así es, continuó examinando minuciosamente, moviendo sus dedos con suavidad y parsimonia, como si estuviera restaurando con destreza algo sumamente delicado. No obstante, al aplicar mayor fuerza en la zona delicada, dejé escapar un suave suspiro, no tanto por la incomodidad, sino por una percepción diferente. Recibí una descarga eléctrica que atravesó todo mi ser, causando que mi respiración se detuviera por un instante. De repente, sus ojos se alzaron hacia los míos y se encontraron con mi mirada. En ese momento, ninguno de los dos se movió de donde estaban. Sentía su respiración acariciar mi piel, lo que hacía que mi corazón latiera con más intensidad. Los ojos oscuros profundos de esa persona me atraparon, como si estuvieran investigando algo en mi interior. Inmediatamente retiró su mano, bajó la parte inferior de mi pantalón y se puso de pie de inmediato. Expresó que no era algo grave con una voz más áspera de lo habitual, sugiriendo que descansara y aplicara hielo, como si estuviera conteniendo algo. Asentí en completo silencio, sin pronunciar ni una sola palabra, pero la sensación de sus manos quedó marcada en mi piel, profunda y perdurable, como señal de que algo había cambiado nuestra conexión de manera permanente. Esa jornada no fue comentada por ninguno de nosotros. No obstante, la atmósfera en la casa experimentó una transformación completa. Cada vez que nos encontrábamos con mi tío Javier, sentía una corriente eléctrica recorriendo todo mi cuerpo, una tensión que no podía controlar. Empecé a prestar atención a cada detalle de su apariencia, notando cómo la camisa de algodón se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros, mostrando los músculos fuertes desarrollados con dedicación a lo largo de varios años. Después de laborar en el taller, su ropa quedaba impregnada con el olor del aceite del motor, mezclado con un toque de sudor masculino. No era solo una mirada distante de un adulto, sino algo más profundo y poderoso, como una pasión interior a punto de liberarse, la forma en que me observaba. Al terminar la jornada,
Luego de disfrutar de una cena apacible de arroz con pollo que preparé velozmente, me instalé en el sofá con una bolsa de hielo sobre la pierna. Aunque el dolor era menos intenso, seguía poniéndome hielo cada noche, como excusa para quedarme más tiempo en la sala. Cuando llegó, mi tío Javier se detuvo en la puerta por un momento, con las manos en los bolsillos, mirándome fijamente como si estuviera evaluando algo. Posteriormente, se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo una distancia que no era ni muy corta ni muy larga. Preguntó con calma y un tono grave acerca del estado de la pierna. Respondí con un agradecimiento, colega, intentando mostrar tranquilidad a pesar de que mi corazón comenzaba a latir con mayor intensidad. Encendí la TV y comencé a hacer zapping para romper el incómodo mutismo. Apareció una película antigua. La cinta Cinema Paradiso es una joya del séptimo arte. Dentro de la habitación, la tenue luz en blanco y negro parpadeaba, proyectando sombras extrañas en las paredes. Mi mente estaba distraída, solo quería encontrar algo que llenara el espacio entre los dos. No obstante, en un momento sin precisar, la distancia en el sofá se redujo. Tal vez experimentaba cansancio y opté por relajar mi cuerpo tras un día agotador en la universidad. Tal vez él también lo haga, ya que su hombro se inclinó ligeramente hacia donde yo estaba, como si estuviera buscando un contacto sutil. Mientras me encontraba en el sofá, sus dedos rozaron los míos al haberlos colocado allí para sostener la bolsa de hielo. De repente, tuve que detenerme bruscamente, con la respiración atrapada en la garganta, como si algo hubiera aparecido de la nada. No quité la mano. Lo mismo para él. Sus dedos se mantenían en esa posición, desprendiendo calor y con un leve temblor, como si estuvieran esperando algo. Las asperezas de su piel me generaron una sensación ruda pero acogedora, a la vez que experimentaba como el calor se extendía desde mi mano hasta mi pecho, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Giré la cabeza lentamente y me encontré con su mirada. Las miradas sombrías ya no reflejaban ni frialdad ni lejanía. Siento una profunda compasión, como si estuviera siendo llevado hacia un abismo interminable por un anhelo ardiente. Empecé a experimentar problemas al respirar. Experimenté una sensación indescriptible que me provocó una presión en el corazón. Sus dedos se entrelazaron con los míos y los apretó suavemente. Al sentir su tacto, mi piel se enrojeció y parecía estar ardiendo. Sentí el calor de su cuerpo muy cerca, notando la mezcla de fragancias entre aceite de motor y piel, un aroma intenso y masculino que me hizo sentir mareado. Saludos, Lucía. La voz, ronca y profunda, apenas susurraba, mezclando una solicitud con una advertencia. No respondí, solo me limité a mirar, notando cómo cada momento pasaba con calma. Luego se inclinó hacia mí, acercándose tanto que pude sentir su aliento en mi mejilla, el cual era suave y agitado. Mientras tanto, la otra mano recorría mi rostro, acariciando con suavidad mis labios con el pulgar, trazando con delicadeza sus contornos. Al cerrar los ojos, mi mente se quedó en blanco y solo sentía el roce de la piel. Noté cómo mis labios se entreabrieron, temblando al sentir su dedo, al mismo tiempo que percibía su respiración volviéndose más profunda, como si estuviera luchando consigo mismo. Sentí como su mano se deslizaba con gracia y firmeza hacia mi cuello, dejando una sensación reconfortante en mi piel. Antes de detenerme a reflexionar, mi cuerpo reaccionó de forma instintiva. Incliné ligeramente mi espalda, como si intentara acercarme más. No obstante, en ese instante, de manera sorpresiva, se detuvo. Retiró la mano rápidamente y se puso de pie de inmediato, girándose. Con una voz ronca y entrecortada, murmuró unas breves disculpas antes de salir apresuradamente de la habitación. Permanecí en ese sitio, con la respiración agitada, sintiendo como mi cuerpo seguía temblando por lo ocurrido hace poco. Tras lo sucedido, durante los días siguientes, mi tío Javier y yo procuramos no estar cerca el uno del otro, aunque en verdad era imposible pasar por alto lo ocurrido. Cada vez que nos encontrábamos en el pasillo, notaba cómo me observaba fijamente, con una mirada intensa y llena de contradicciones, como si también estuviera luchando consigo mismo. Cada vez que nuestros dedos coincidían por accidente, ya fuera al pasarle un vaso de agua o al tomar algo en la cocina, sentía como mi cuerpo actuaba independientemente de mi voluntad, una sensación de calor arrollador. Finalmente, arribó la noche fatal.
Tras pasar un buen rato repasando en mi habitación, mis fatigados ojos tenían dificultades para mantener la concentración en los complicados textos sobre psicología criminal. Intenté concentrarme y apartar los pensamientos caóticos que invadían mi cabeza, pero no pude lograrlo. Decidí ir a la cocina para hacer una bebida caliente que me ayudara a relajarme, bajando las escaleras mientras notaba la frescura de la madera en mis pies descalzos. Al arribar, no me esperaba encontrarlo allí. Javier, mi tío, estaba apoyado en la barra, con una copa de vino en la mano, su rostro apenas iluminado por la luz suave de la única lámpara en la habitación. Contemplé su mirada silenciosa, sus ojos brillaban suavemente, parecían los de un ser al acecho, dominando sus instintos. Al verlo, no expresé ninguna opinión. Él también se abstuvo de hacerlo. Al entrar, sus ojos se posaron en mí con una mirada enigmática que me resultó imposible descifrar. Tal vez sucedió de esa manera, aunque no estaba listo para reconocerlo. Caminé hacia el armario, agarré una taza, calenté el agua y sentí su mirada pesada sobre mí mientras lo hacía. «¿Experimentas dificultades para dormir, verdad?», murmuró, casi como una certeza en lugar de una interrogante. Moví la cabeza en señal de desacuerdo, manteniendo mi postura. «De ninguna manera», gritó, llamando a Lucía, y su tono de voz me estremeció. Giré tranquilamente, sosteniendo la taza humeante mientras observaba cómo el vapor se elevaba frente a mí. Se acercó más que nunca y puso su mano en mi muñeca. En esta ocasión, no retrocedí ni un solo instante. Deslizaban con delicadeza por mi brazo, dejando una marca tibia a medida que avanzaban. Levanté la vista y lo contemplé directamente a los ojos, notando la intensidad y la pasión en su mirada, un fuego que no podía apagarse. Manifestó su incertidumbre al apretar con determinación mi mano con el propósito de acercarme a su posición. Aunque me resistí verbalmente, mi cuerpo se inclinó hacia él, como si una fuerza desconocida nos atrajera. En ese instante, optamos por cruzar esa frontera. Me sentí atraído por su pecho, nuestros labios se unieron en un beso. Respondí de inmediato con una intensidad y urgencia que sugerían que había estado conteniendo esas emociones durante mucho tiempo, sin detenerme a pensar, sin ofrecer resistencia, dejándome llevar por esa emoción prohibida. Mis manos se aferraron a sus dedos, notando la firmeza de los músculos bajo su camisa. En ese momento exacto, no había nada más presente, ni mi tía Marta, ni los parientes, ni las normas éticas. En medio de una tormenta interminable, solo él y yo estábamos presentes. A la mañana siguiente, al despertar, me encontré en mi habitación con los rayos del sol colándose por las cortinas, como era habitual. No obstante, la situación había experimentado un cambio total. Durante el desayuno que compartimos, mi tío Javier evitó cruzar miradas conmigo. Disfrutar de un desayuno tranquilo con pan crujiente y una taza de café, sin palabras, sin gestos, solo el silencio presente. La falta de comunicación entre nosotros había creado un espacio lleno de arrepentimiento y tristeza. En vez de ser un momento de tranquilidad, me di cuenta de que había perdido una parte fundamental de lo que soy. Mi inocencia, la certeza de diferenciar lo adecuado de lo inapropiado, y quizás él también, ya que percibí cómo su mano temblaba ligeramente al sostener la taza de café, algo que nunca antes había visto. En el caso de que mi tía Marta regresara, ¿de qué manera impactaría en esta familia que ya se encuentra fragmentada? Reflexionaba sobre la llegada de mi tía a casa, analizando la autenticidad de nuestras miradas y preguntándome si lloraría, gritaría o se marcharía en absoluto silencio para siempre. No contesté la pregunta. ¿Podrías confirmar si esto está bien o mal? Solo estaba al tanto de lo sucedido, sin poder cambiarlo. Tal vez este sea el precio de ceder el control a nuestras emociones, de ignorar las limitaciones impuestas por la sociedad. Puede que me equivoqué al no tomarme un descanso. No obstante, en mi interior, una parte que no me atrevo a reconocer, seguía deseando en secreto que ocurriera de nuevo. Dudo si experimento arrepentimiento o si solo intento encontrar una razón válida para lo que hice. Los sentimientos son capaces de escapar a nuestro dominio y pueden destruir lo que valoramos en ciertos momentos. Enfrentar esta verdad oculta me resulta complicado seguir avanzando. Me preocupa que en algún momento se revele y arruine todo por completo. ¿Qué opinión les genera mi historia?
¿Fue un error haber dejado que la situación se enredara tanto? Es factible que en ocasiones nos veamos arrastrados por emociones que resultan imposibles de resistir. Les invitamos a expresar sus puntos de vista en la sección de comentarios. Me interesaría saber cuál sería su aproximación si estuviese en mi lugar. Si quieren seguir disfrutando de historias reales llenas de emociones como esta, les sugerimos suscribirse al canal Registro de Infidelidades para no perderse ninguno de los videos. Quiero agradecerte por tu interés y espero coincidir en próximas historias.